Un saludo para los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia, en el programa de Maestría en Gestión de Cuencas Hidrográficas. Estamos en la asignatura de Valoración Económica Ambiental. Les habla su docente, Diana Marcela Cuellar Orjuela. En la clase de hoy trabajaremos el método de valoración de costo-viaje y hablaremos de capital natural y cuentas ambientales. Iniciamos entonces con el método de costo-viaje. En la imagen, el Parque Nacional Natural Tayrona, una playa de este. El método costo-viaje es un método indirecto de preferencias sobre bienes ambientales reveladas en otros mercados, o sea, es un método de preferencias reveladas. Aunque se basa en la información sobre los costos de desplazamiento que realizan los individuos, estos no constituyen directamente una aproximación al valor que deseamos obtener. ¿Esto por qué? Si el conjunto de costos en los que se incurre para visitar un parque fueran a su vez el valor, o sea, realmente fuera el valor del parque, el costo para visitarlo, entonces el excedente que los visitantes obtienen de su uso recreativo sería nulo, ya que todo el valor se iría en el costo de visitar el parque. O es decir, de otra forma, sin el parque igual no habría pérdida de excedente de bienestar. Entonces, la medida de bienestar que deseamos estimar con el método de costo-viaje no es el costo del viaje, sino el excedente que el viaje provee, es decir, la diferencia entre el valor y el costo. La diferencia entre ese costo del viaje y el valor que le damos al parque. El tipo de bienes que pueden valorar con este método es relativamente limitado. Deben ser bienes cuyo consumo requiera que realicemos desplazamientos y está dentro de los llamados bienes locales. Entonces, ¿qué es un bien público local? Un bien público local es un bien que solo puede beneficiar a aquellos dentro de una zona geográfica específica. En este caso, entonces, su valor está dado por el estar dentro de la zona donde genera ese beneficio. El bien puede ser no rival dentro de esta área o puede ser parcialmente no rival. ¿Y en esto a qué nos referimos? Hay algunas de estas áreas protegidas, de estos parques, por ejemplo, que manejan una capacidad de carga turística. Entonces, es un número máximo de visitantes permitidos. Entonces, si yo soy parte de esos visitantes permitidos, estoy de alguna manera quitándole el cupo a otra persona que podría llegar al parque, pero pues por no estar dentro del número de visitantes permitidos, pues por ejemplo ese día ya no podría acceder. Esto es importante el tema de la capacidad de carga turística, porque pues tendría que formar parte del plan de manejo ambiental de la zona, del área protegida, por ejemplo, y pues esperaría que tenga un respaldo técnico para sustentar esta capacidad de carga. En algunos casos hay parques que manejan el tema de sitios abiertos a la visita, o sea, ni siquiera es todo el parque, sino solo donde realmente pueden estar los visitantes y así tener esa capacidad de carga turística. Con ello, pues se manejaría adecuadamente el turismo y proteger así el máximo los bienes y servicios ambientales del parque, los ecosistemas o esa capacidad de generar servicios ambientales. Y esto pues se da también principalmente cuando los parques se convierten en fuente económica de la región y pues por ello la importancia tanto ambiental como económica para la zona y el manejar adecuadamente este tema de capacidad de carga turística. Recordando un poco de historia de cómo surge este método de costo-viaje, resulta que a finales de la Segunda Guerra Mundial, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos encargó un estudio sobre cómo estimar el valor de los espacios que gestionaba, es decir, de esos parques nacionales, que en ese entonces se contemplaban básicamente como bienes recreativos más que como bienes de conservación.
Se hizo el encargo a un economista, Roy Prewitt, y él hizo consulta a varios economistas de cómo hacer esa estimación, y lo que todos decían es que no se conocía un método para estimar ese valor. Sin embargo, un profesor de estadística de la Universidad de Columbia, Harold Hotelin, sugirió una forma de proceder. Él observó que es de esperar que la propensión a visitar los parques naturales se disminuyera con la distancia al parque, dado que pues en esta situación el coste de desplazarse aumentaría. Es decir, que a mayor costo de desplazamiento, menor demanda de visitar estas zonas recreativas para el parque. Observando que en proporción visitan el parque las personas procedentes de zonas sucesivamente más alejadas, se puede estimar la función de demanda. Es decir, seguramente las personas más cercanas tienden a visitar más el parque y a las que les cuesta más llegar al parque, pues tienen menor demanda por acceder a él. Entonces, él estimaba una función de demanda y esos costes, y a partir de ello podría estimar el excedente del consumidor, que sería ese valor que buscamos, es decir, la diferencia entre el costo de llegar y entrar al parque, ese costo del viaje realmente, y el valor que se le da o lo que total se estaría dispuesto a pagar por ese beneficio que da el parque. Entonces, es un método de valoración de bienes que no tienen un mercado definido, donde se obtiene información sobre precios y cantidades demandadas. Se usa para la valoración económica de espacios naturales, recreativos, parques, zonas de interés paisajístico, reservas, etc., para los que el mercado indirecto existe es por el mercado del transporte. Es decir, que se aplica en la valoración de bienes que requieren de movilización para su consumo. Dentro de los supuestos del método costo-viaje, importante tener en cuenta que el visitante maximiza su utilidad sujeto a las restricciones de ingreso y de tiempo. Es decir, es el parque el que va a generarle un bienestar y la posibilidad de entrar a él. No existen lugares alternativos, es decir, sustitutos con características naturales o atributos naturales similares. Es decir, no es una comparación entre el bienestar de un parque y de otro. Cada viaje de recreación persigue un solo propósito. En este caso es pues, un propósito de recreación. Existe un costo de oportunidad del tiempo dedicado a la recreación y esto también está relacionado con esa tasa de descuento de valorar más el presente que el futuro. El tiempo de trabajo, el tiempo de permanencia en el lugar es de libre elección y es el mismo para todos. O sea que el bienestar no se da por durar más o menos dentro del parque, sino por el acceso a él. Los visitantes reaccionan de igual manera ante un incremento del costo de viaje que ante un aumento en el precio de entrada al lugar. Es decir, que es un paquete completo. Es un análisis del costo viaje que incluye el costo de transporte y también el costo de entrada en aquellos parques, esos bienes públicos, donde habría un cobro por entrar a él. Entonces se podría dar esa exclusión, como vimos en algún momento, por el dinero que costaría entrar al parque. A continuación, un ejemplo del desarrollo del método de costo-viaje. Entonces vamos a suponer que vamos a valorar un parque. Entonces, como vimos, realmente lo que vamos a valorar es ese bienestar, ese excedente en el bienestar que genera la visita al parque. Entonces, de nuestro parque vamos a tomar una muestra, en este caso son 1.700 visitantes y tenemos unas zonas desde las cuales viajan los visitantes. Entonces, desde la zona A en promedio el costo de ida y vuelta son 20.000 pesos, de la zona B 40.000, de la zona C 60.000 y de la zona D 80.000. Y para nuestra muestra, entonces, de la zona A tenemos 200 visitantes, de la zona B 500, de la zona C 1000 y de la zona D, ya como el costo de ida y vuelta llega a 80.000, ya no tenemos visitantes. Entonces, tendríamos un total de 1.700 visitantes. Pero aquí lo importante no es tanto cuántos visitantes hay de cada zona, sino realmente qué porcentaje de visitantes del total de visitantes que habita esa zona
están asistiendo al parque. Entonces, asumimos que en la zona A habría un total de 10.000 visitantes, de los cuales la muestra nos da que hay 200 visitantes al parque, es decir, un porcentaje del 0.02%. De la zona B, tendríamos un total de 50.000 habitantes, de los cuales 500 visitan el parque, entonces tendríamos un porcentaje de 0.01. Y de la zona C, tendríamos 200.000 habitantes, y de ellos hay una muestra de visitantes de 1.000 para un total de 0.005%. Y como ya vimos, pues de la zona D no habría visitantes, entonces no tenemos en cuenta el dato de habitantes. Entonces, en este escenario A, no tendríamos un precio de entrada, solo un costo de ida y vuelta, y pues un total de muestra de visitantes de 1.700. Ahora traemos unos supuestos. Primero es que las preferencias hacia el parque son las mismas independiente de la zona de residencia. Es decir, ese bienestar es independiente desde donde llegó, sino es ese bienestar que da el estar en el parque. Y lo otro es que las personas reaccionan de la misma manera a incrementos en los costos independiente del componente del costo que haya aumentado. Es decir, tenemos un costo total, que es el costo de transporte y de vuelta, y en caso que se dé un costo de entrada. Entonces es independiente si se aumenta el costo por el transporte o por el costo de entrada. Entonces ahora, en lo siguiente es, ¿qué sucedería si aumentamos el precio de entrada al parque en 20.000 pesos? Vamos a ver. Entonces, nuestro escenario B es que aumentamos en 20.000 pesos el precio de entrada, o realmente damos un precio de entrada de 20.000 pesos, porque en el escenario A no lo teníamos. Entonces, al costo de ida y vuelta le aumentamos el costo de la entrada, entonces vamos a tener el total de costo en el escenario B, que entonces ya para la zona A será de 40.000 pesos, para la zona B será de 60.000, para la zona C será de 80.000 y para la zona D será de 100.000 pesos. Dado estos nuevos costos totales, entonces asumimos el porcentaje de visitantes del escenario A de acuerdo a ese costo total. En este caso, en la zona D el costo ya sería 100.000 pesos y pues veíamos que los visitantes serían 0. En la zona C pasamos de 60.000 a 80.000 y como en el escenario anterior teníamos que si el costo total era 80.000, los visitantes serían 0, entonces asumimos aquí unos visitantes de 0. Para la zona B, el costo total ahora es de 60.000 y veíamos que en el escenario A, cuando el costo total era 60.000, el porcentaje de visitantes de la zona era de 0.005%. Entonces aplicamos ese 0.005% al total de habitantes de la zona B, que es el que tiene ahora este costo total, o sea, 50.000 habitantes, y ahora tenemos un total de 250 habitantes, o 250 visitantes, perdón, de la zona B. Y ahora, entonces, para la zona A, el costo total sería 40.000, y en el escenario veríamos que cuando el costo era de 40.000, el porcentaje de visitantes era de 0.01. Entonces aplicamos ese porcentaje de visitantes, pero a la zona A, y entonces tendríamos un total de 100 visitantes. Hechos estos cálculos, entonces ahora en este escenario B, donde aumentamos o donde generamos un nuevo costo, que es ese precio de entrada, tendríamos entonces ya un total de visitantes de 350. Entonces, con los costos iniciales de ida y vuelta sin tener un costo de entrada en el parque, teníamos 1.700 visitantes. Ahora con este incremento, dado este ejercicio estadístico que hacemos, tendremos 350 visitantes nomás. Ahora tenemos un nuevo escenario en donde ya este escenario C, el precio de entrada no es de 20.000 sino de 40.000 pesos. Y vemos qué sucede en este caso. Entonces, ahora teniendo un costo de entrada de 40.000, entonces generamos un nuevo costo total. Para la zona A sería 60.000
es decir, los 20.000 del costo de ida y vuelta más el costo de la entrada, entonces sería 60.000. Para la zona B, 80.000, partiendo de un costo de ida y vuelta, o sea, de transporte de 40.000 y un costo de entrada de 40.000. Para la zona C, ahora sería 100.000, 60.000 del costo de transporte de ida y vuelta, y el costo de entrada de 40.000. Y la zona D, antes teníamos un costo de ida y vuelta de 80.000, ahora adicionamos el costo de entrada de 40.000, entonces un costo total de 120.000. Entonces, en este nuevo escenario, el porcentaje de visitantes de acuerdo a cada zona nos cambia. Para la zona D, si con 80.000 era de 0, con nuestro nuevo escenario de 120.000 será 0. En la zona C, con 60.000 teníamos 60.000 pesos de costo, tendríamos 0.005, pero ahora con 100.000 es 0. En la zona B teníamos un costo de 40.000 y un porcentaje visitante del 0.01%. Ahora con 80.000, entonces tenemos el costo total, que en el escenario A era el de la zona D, y sabemos que con 80.000 el porcentaje de visitantes iba a ser 0. Entonces aquí también tendríamos 0. Y para la zona A, el porcentaje de visitantes, como tenemos ahora un costo total C de 60.000, entonces en el escenario de 60.000, el escenario A, teníamos que para 60.000 el porcentaje de visitantes era 0.005. Entonces, en este caso, aplicamos este porcentaje de visitantes para la zona A, entonces tenemos cuánto es el 0.005% del total de habitantes de la zona A, que es de 10.000, y tendremos un total de 50 habitantes. Entonces, en este escenario, si el precio de entrada fuera 40.000, entonces solo irían las personas de la zona A que tendrían un costo total de 60.000. Y para nuestra muestra, entonces serían 50 visitantes. Si el ejercicio anterior lo hacemos ya con un precio de entrada de 60.000, aplicando la misma metodología, llegaremos a que por 60.000 pesos de entrada ya tendríamos un estimado de visitantes de 0, que ya ni los de la zona A, que antes tenían un valor de costo de ida y vuelta de 20.000, más el costo de 60.000 de la entrada, alcanzarían un valor total de 80.000, y como vimos con un costo total de 80.000, pues no habría visitantes en el parque. Entonces tendríamos este estimado de visitantes de 0. Con estos datos de precio de entrada y estimado de visitantes, podemos construir una función de demanda, la denominaremos aquí función de demanda recreativa según precio de entrada. Entonces, si el precio de entrada es 0, teníamos un total de 1.700 visitantes. Con un precio de entrada de 20.000, tendremos 350 visitantes. Con un precio de entrada de 40.000, tendremos 50 visitantes. Y con un precio de entrada de 60.000, tendremos 0 visitantes. Así, construimos esta curva de demanda. Entonces, el excedente del consumidor, como sabíamos en nuestras clases de economía ambiental, corresponde al área bajo la curva de demanda. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces, el siguiente paso es hallar el área bajo esta curva. Tenemos estos puntos de información. Entonces, recordemos, a 0 pesos, 1.700 visitantes, a 20.000, 350 visitantes, a 40.000, 50 visitantes y a 60.000, 0 visitantes. En este caso que tenemos son unos datos discretos y unos puntos, podemos hallar el área bajo la curva, hallando el área pues de estos triángulos o estos rectángulos que podemos construir a partir de ella. Entonces, para este caso yo he definido un área A
que es el triángulo que va desde 40.000 a 60.000 partiendo de un número estimado de visitantes de 0 a 50. El área B, entonces, que va de 0 pesos en el precio de la entrada hasta 40.000 y teniendo en cuenta los 50 visitantes. El área C, entonces sería el que parte del punto de 50 visitantes a 40.000 pesos en la entrada hasta el punto de 350 habitantes a 20.000 visitantes, perdón, a 20.000 pesos en la entrada y ese triángulo que se forma ahí. Y después el rectángulo, que sería el rectángulo D, que es desde ese punto de 350 visitantes a 20.000 pesos la entrada. Formamos este rectángulo. Y por último, el triángulo E, formado por los puntos desde 350 visitantes por 20.000 pesos la entrada a 1.700 visitantes en caso de que la entrada fuera 0. Entonces ahí formamos este triángulo. El resultado, ya lo vamos a ver. Entonces calculamos estas áreas. En el caso del área que denominamos A, este triángulo, base por altura sobre 2, nos dio 500.000. La figura B, base por altura, aquí nuestra base era 50 y nuestra altura 40.000, nos dio 2 millones. El triángulo C, nuestra base era de 300 por una altura de 20.000 sobre 2, nos da 3 millones. El área D, que es este rectángulo, entonces lado por lado, entonces tenemos un lado de 300, el otro lado de 20.000, eso nos da 6 millones. Y el triángulo E, entonces base por altura sobre 2, entonces aquí nuestra base era esta relación entre 1.700 menos los 350, entonces tenemos a 1.350, entonces a la base por altura, la altura en este caso eran 20.000, sobre 2 nos da 13.500.000, para un gran total, o sea, de ese área bajo la curva que construimos, de 25 millones. Entonces, ese es el área de la curva bajo la curva de demanda. Entonces, sería nuestro excedente del consumidor. Pero entonces, para calcular el valor de este servicio recreativo que presta el parque, entonces tenemos un excedente del consumidor de 25 millones, un total de visitantes de la muestra de 1.700. Entonces, como teníamos ese supuesto que para todos era igual, ese bienestar por visitante independiente de la zona de la cual venía, o sea, de cuál era originario, entonces nos da un promedio de 14.706 pesos por visitante. Este sería como el valor del servicio recreativo por persona. Pero entonces resulta que los 1.700 era una muestra, pero tenemos un total de visitantes al año. Aquí hacemos una aproximación de 300.000 visitantes al año. Entonces, al multiplicar los 300.000 visitantes por el bienestar por visitante, nos da un total del valor del servicio recreativo por el año, que sería de 4.411.800.000 pesos. Entonces, así llegamos a ese cálculo total del valor del servicio recreativo y aplicamos el método de costo-viaje. En otros ejercicios de pronto con mayor información se puede considerar un número mayor de zonas y ya la curva de demanda no se estimaría aquí sí como lo hicimos de forma discreta, sino con una forma continua a partir de una curva de demanda estimada por una regresión. Pero pues aquí ya fue un ejemplo de cómo aplicar ese método de costo-viaje. Demos paso ahora a la valoración económica ambiental, pero desde la perspectiva macroeconómica. La imagen corresponde a una foto
del Parque Nacional Natural Sumapaz. Este Parque Nacional Natural corresponde al 43% de un complejo más grande, que es el complejo de Cruz Verde Sumapaz, el cual es el complejo de páramo más grande del mundo. Este cumple funciones de regulación hídrica de las cuencas altas de los ríos Sumapaz, Tunjuelo, el río Blanco, el río Ariari, río Guape, río Duda y el río Cabrera, que estos pues sirven como oferentes de servicios ecosistémicos, de servicios ambientales y por esa regulación hídrica, tanto a Bogotá, Distrito Capital, como a los departamentos de Meta, Huila y Cundinamarca, que se ven beneficiados por este servicio de regulación hídrica. En nuestra primera clase virtual veíamos que la valoración económica ambiental tiene dos perspectivas, una perspectiva microeconómica y una macroeconómica. Desde la perspectiva microeconómica, el objetivo era la valoración de impactos ambientales relacionados con el cambio marginal en el flujo de los servicios ambientales, es decir, donde se busca una identificación de afectados o beneficiados y esa evaluación en el cambio en el bienestar. Aquí es donde encontramos los diferentes métodos de valoración económica ambiental, como el de costo-viaje, el de precios hedónicos y la evaluación contingente que vimos en las clases anteriores y en la clase de hoy. Pero aquí también nos vamos a enfocar ahora en la perspectiva macroeconómica de la valoración económica ambiental, en donde lo que se busca es el cálculo de la riqueza de un territorio. Desde este punto de vista macroeconómico, entonces encontramos dos conceptos muy importantes que vamos a desarrollar hoy, el de contabilidad nacional y el de capital natural. Esa es la perspectiva macroeconómica de la valoración económica ambiental. Nuestro siguiente tema es el de capital natural. La imagen es una fotografía que tomé desde el puerto del municipio de Morales, en el sur de Bolívar. A este municipio se llega por río, este es el río Magdalena, tomando un transporte fluvial desde el municipio de Barranca Bermeja. Entonces yo llegué en avión hasta Barranca Bermeja y ahí desde el puerto sobre el río Magdalena se toma lo que se conoce como chalupa, y en la chalupa son más o menos 4 horas por el río Magdalena hasta el municipio de Morales, en el sur de Bolívar. Entonces hablemos de capital. Podemos encontrar 3 variables de capital: el capital real, el capital humano y el capital natural. Entonces, si hablamos de capital real, nos referimos al conjunto de recursos físicos, bienes y valores disponibles para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico. Entonces, son como estos factores de producción tangible, como puede ser una fábrica, un edificio, un carro, un material para el sistema de producción. El capital humano, ese recurso humano, los hombres, y esa habilidad de los individuos para combinar y utilizar los factores en la producción. Entonces, si invertimos en capital humano es porque estamos invirtiendo en la educación, en la salud de las personas. Y el capital natural, que es el que nos vamos a referir en esta sección. Es así como el capital natural de Colombia está representado en una gran variedad de recursos renovables y no renovables. Estos recursos colombianos van desde la minería, los hidrocarburos, hasta amplias zonas de bosque natural, zonas de sabana y zonas de páramo. Uno de los grandes retos que se enfrenta Colombia hoy es el de la gestión racional y sostenible de su capital natural, representado tanto en recursos naturales, renovables como no renovables. Esto implica resolver el uso conflictivo de los suelos, acogiendo las vocaciones de los mismos para el logro de mayores niveles de productividad y competitividad, como es el caso de los bosques.
En este contexto, resulta práctico y comprensible hablar del capital porque tiene dos componentes que se pueden aplicar a los recursos naturales. Estos componentes son la rentabilidad y la depreciación. Un bosque representa capital porque produce una serie de bienes y servicios que pueden generar rendimientos económicos, sociales y culturales. Pero al mismo tiempo, la utilización permanente de estos bienes y servicios que suministra este bosque generan depreciación del recurso forestal. El capital natural es la base de la economía. La viabilidad de las empresas y de la agricultura en particular depende del capital natural. Sin embargo, en el actual modelo de negocio, el capital natural se ha descuidado en gran medida. Podría decirse que es invisible desde el punto de vista económico. Como resultado de ello, estamos presenciando la sobreexplotación de nuestro capital natural, que es finito, y esta sobreexplotación se puede estar dando a través del cambio climático, la erosión de los suelos, la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de hábitats silvestres como bosques y humedales, la creciente escasez de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, y esto está afectando el desarrollo sostenible de los agricultores, de las empresas y en general de las naciones. La degradación del capital natural impone costos externos a la sociedad y a las generaciones futuras. Estos costos pueden comprenderse y abordarse mejor mediante la contabilidad del capital natural. Y este será el tema que trabajaremos en la siguiente sección. El concepto de capital natural se formaliza a principios de los años 90. Uno de los primeros trabajos que se conocen estuvo a cargo de nuestro ya conocido Robert Costanza y de Herman Daly, que Herman Daly trabaja con el Banco Mundial y es uno de los abanderados de la economía ecológica. Precisamente él escribió el texto de Economía Ecológica, Principios y Aplicaciones, es como el texto base de aprendizaje, que este fue publicado en el año 2003. Entonces, ellos dos escribieron este artículo, Natural Capital and Sustainable Development, Capital Natural y Desarrollo Sustentable, en el que se define el capital natural como todos los stocks de la naturaleza que producen un flujo sostenible de valiosos bienes y servicios útiles o renta natural a lo largo del tiempo. Ejemplos de ello, una reserva o población de árboles o peces que proveen un flujo o una producción anual de nuevos árboles o peces. Entonces, la reserva que produce el flujo sostenible es el capital natural. Estos servicios de los que hablan Costanza y Daly fueron definidos por Gretchen Daly en 1997 como servicios ecosistémicos. Gretchen Daly es una profesora de la Universidad de Stanford que trabajó en algo que se llama Natural Capital Project, de lo que vamos a hablar más adelante. Pero entonces ellos definían esos servicios ecosistémicos como todas aquellas condiciones y procesos mediante los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman sostienen y satisfacen las necesidades y el bienestar humano. Con estas definiciones y durante ese 1997 fue que Constanza junto con otros autores publicaron el artículo que mencionamos en la primera clase, el valor de los servicios ecosistémicos mundiales y el capital natural, que es uno de los trabajos pioneros en el tema de valorización de los servicios ecosistémicos. En una página de internet de Chile, que ven aquí en la imagen, encontré lo siguiente. Según la teoría económica, cuando el capital disminuye, la capacidad productiva merma. Se afecta el crecimiento y el desarrollo y bienestar se desmorona. Lo mismo pasa con el capital natural. La diferencia es que en vez de no haber desarrollo, no hay vida. Entonces aquí el capital natural está constituido por todos los bienes naturales, suelos, ríos, bosques, fauna, glaciales, etc. y los flujos de materia y energía que ocurren entre estos bienes. Podría decirse que la capacidad productiva del capital natural se refleja en los beneficios que se entrega, tales como alimento, medicina,
fibra, madera, combustibles, pureza del agua, fertilidad del suelo, polinización, etc. Cuando el capital natural disminuye, todos estos beneficios, llamados también servicios ecosistémicos, se degradan y se afecta fuertemente nuestro entorno y economía. Por ejemplo, el potencial exportador frutícola depende de que las flores se polinicen y el potencial exportador forestal depende de los suelos fértiles. La importancia del capital natural. El capital natural incluye los bienes naturales de la tierra, suelo, aire, agua, flora y fauna, y los servicios de los ecosistemas derivados que hacen posible la vida humana. Los bienes y servicios provenientes del capital natural tienen un valor de miles de millones de dólares cada año y proporcionan alimentos, fibras, agua, salud, energía, seguridad climática y otros servicios esenciales para todos. Ninguno de estos servicios, ni el stock de capital natural que los produce, son adecuadamente evaluados en comparación con el capital social y capital financiero. Aunque sean fundamentales para nuestro bienestar, su uso diario pasa casi inadvertido en nuestro sistema económico. Utilizar el capital natural de esta manera no es sustentable. El sector privado, gobiernos y todos nosotros debemos día con día comprender y darnos cuenta del uso del capital natural, reconociendo el verdadero costo del crecimiento económico y del bienestar humano de hoy y de mañana. Hablando entonces de capital natural, los invito a ver esta página web www.naturalcapitalproject.org. En esta página encontrarán este proyecto Capital Natural, donde están desarrollando herramientas prácticas y enfoques para dar cuenta de la contribución de la naturaleza a la sociedad, para que los líderes de países, empresas, comunidades y organizaciones de todo el mundo puedan tomar decisiones más inteligentes para un futuro más sostenible. Dentro de los colaboradores de esta iniciativa de Natural Capital Project, encontramos por la Universidad de Stanford, la Academia de Ciencias de China, The Natural Conservancy, la Universidad de Minnesota y de la WWF. Y aquí pues me llama la atención también que dentro de los otros colaboradores, primero que aparece es Agua por la Vida, de Valle del Cauca en Colombia. Natural Capital Coalition, o Coalición por el Capital Natural, es otra herramienta que se encuentra, que es una plataforma mundial de múltiples partes interesadas que pretende fomentar una visión de los negocios tendiente a integrar el capital natural en la adopción de decisiones empresariales y sobre inversión. Entonces esta es la página naturalcapitalcoalition.org. La coalición está integrada por líderes de la comunidad empresarial, los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y otras partes interesadas, y a través de su proyecto Capital Natural Protocol, la finalidad es mejorar la comprensión del verdadero valor y las dependencias del capital natural, incluidos los riesgos y oportunidades asociados a esta relación. Aprovechando las iniciativas existentes, este proyecto apunta a elaborar un marco armonizado para apoyar la contabilidad del capital natural a fin de que las empresas puedan medir y gestionar mejor su impacto ambiental. Y pues con esto damos entrada a nuestro próximo tema relacionado con la contabilidad ambiental. Nuestro siguiente tema es el de cuentas ambientales. En la imagen una plantación forestal, esta está ubicada en Puerto Carreño en el departamento de Vichada. En algún momento tal vez tuve oportunidad de comentarles de que desde la cabecera municipal de Puerto Carreño pues se contrata un carro con alguien bien conocedor de la zona, porque para llegar a estas plantaciones hay que recorrer varios kilómetros llano adentro,
y no hay vías. O sea, son las vías que los caminos, que las personas que andan, que no son muchas realmente en esta zona, trazan con sus vehículos, ya saben por dónde andan. Aquí hay cerca a estas plantaciones, hay un pequeño centro poblado que se llama Esmeralda, y pues de ahí también habitan varios de los trabajadores de la zona que están trabajando en estas plantaciones forestales. Estas plantaciones, entonces llano adentro, varias horas de recorrido, pronto están unas plantaciones amplias, yo diría que por ahí de unas 500 hectáreas o hasta más. La contabilidad nacional es la forma estadística de resumir las actividades económicas de una región o de un estado. Tradicionalmente, la contabilidad nacional no ha tenido en cuenta la utilización de los recursos naturales y otras acciones con consecuencias ambientales. La contabilidad ambiental añade a la dimensión ambiental a la contabilidad nacional. Entonces, es importante resaltar que hablar de contabilidad ambiental equivale a hablar de contabilidad verde, que es la denominación que se le ha dado en alguna literatura. Iniciaremos para hablar de contabilidad ambiental definiendo el Producto Interno Bruto. Ese PIB, ese Producto Interno Bruto, es el valor de mercado de los bienes finales producidos en el interior de un territorio a lo largo de un periodo del tiempo. Entonces, estamos hablando de que se mide en unidades monetarias y que por su definición, entonces, un territorio, en nuestro caso sería Colombia, y a lo largo de un periodo de tiempo. Por ejemplo, para el 2018. Entonces, estaríamos hablando del PIB de Colombia del 2018. Entonces, es un valor que ese valor del PIB se da por ese valor de mercado. Es decir, el valor de lo producido se mide por su precio de mercado, solo con algunas excepciones, como cuáles los servicios públicos, ya que no hay un precio de mercado competitivo para los servicios públicos y en este caso entonces se asume el costo como indicador de su valor. Entonces el costo de brindar ese servicio público se reflejaría como el valor que le damos al servicio público dentro del Producto Interno Bruto. Entonces ese Producto Interno Bruto es el valor de la producción final de bienes y servicios. Es interno porque ese concepto interior se refiere a la producción y consumo dentro del territorio, en nuestro caso dentro de Colombia, con independencia de que las personas residan o no en el territorio. Entonces corresponde a lo que se produce al interior de nuestro país. Hay otros conceptos similares que es importante aquí destacar y diferenciar. El Producto Nacional Bruto, PNB, que es un concepto similar, pero se refiere a la producción de los nacionales. Entonces, si estuviéramos hablando solo de los colombianos, sería un Producto Nacional Bruto. Por otro lado, está el Producto Interno Neto, CPIN. Entonces, en este caso, el Producto Interno Neto no incluye la depreciación del capital o su amortización con el paso del tiempo. Es decir, por eso es que sería neto, no Producto Interno Bruto. El PIB, junto con otras variables, se utiliza con frecuencia como medida de crecimiento de la riqueza de un país. Se suele asumir que los habitantes de un país con un PIB mayor están mejor que los de un país con un PIB menor. Así como los individuos de países con un nivel de bienestar mayor, medido este bienestar a través del PIB, estarían mejor que aquellos que residen en un país en el que se disfrute un nivel de bienestar material reflejado en el PIB inferior. Esto se argumenta más porque el PIB tiene varios componentes importantes. Por ello, la prosperidad que se puede pensar que mide el PIB conlleva, por ejemplo, a tener más servicios sanitarios, servicios educativos o mejor infraestructura comparado con los países que tienen menor riqueza y menor PIB.
Sin embargo, es importante resaltar que la función del PIB no es una medida fiel del bienestar. Y esto menos aún si se considera sus limitaciones en lo que respecta al tratamiento que realiza de los recursos naturales y del medio ambiente. Recordemos esta diapositiva de la primera clase, donde nuestro ya conocido Robert Constanza, en la publicación que hizo en 1997 sobre el valor de los servicios ecosistémicos a nivel mundial y el capital natural, estimaba que el valor de la biosfera se podía dar en un valor aproximado de 33 billones por año, y que esto pues desde un punto de vista como del mínimo sería esos 33 billones por año de los 17 servicios ecosistémicos que él valoraba, y que el PIB global estaba alrededor de 18 billones de dólares por año. Entonces así veíamos cómo ese capital natural superaba en casi el doble lo que era considerado el Producto Interno Bruto global. Entonces aquí vemos por qué el PIB se queda corto y tiene grandes limitaciones en lo que refiere a los recursos naturales y al medio ambiente. A nivel mundial se ha producido una demanda hacia sistemas que proporcionen mejor información en cuanto al uso de los recursos naturales y que incluyan información adicional a los sistemas de contabilidad tradicional. Estos sistemas de cuentas se han ido perfeccionando en las últimas décadas, en donde publicaciones de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la ONU y la OCDE han impulsado criterios de homogenización de los sistemas contables nacionales y así facilitan las comparaciones entre países. Estos sistemas de cuentas nacionales están sujetos a continuas revisiones que han incluido nuevas formas de tener en cuenta los recursos naturales. Las Naciones Unidas han desarrollado un sistema de cuentas satélite, que son cuentas detalladas para diferentes sectores, por ejemplo el turístico. Para el caso ambiental se desarrolló el sistema de cuentas ambientales y económicas, SEEA, por sus siglas en inglés, el cual constituye un intento para coordinar estadísticas de economía y del medio ambiente. Desde las Naciones Unidas, desde la ONU, se ha creado el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico. Sus siglas son SEEA, por el nombre en inglés, System of Environmental Economic Accounting. Este sistema es un marco que integra datos económicos y ambientales para proporcionar una visión más completa y polivalente de las interrelaciones entre la economía y el medio ambiente y las existencias y los cambios en los activos ambientales, que estos ya aportan beneficios a la humanidad. Contiene los conceptos, definiciones, clasificaciones, reglas de contabilidad y tablas estándar internacionalmente acordados para producir estadísticas y cuentas internacionalmente comparables. El marco del sistema de contabilidad ambiental y económico sigue una estructura contable similar a la del sistema de cuentas nacionales, cuya sigla en inglés es SNA, System of National Accounts. Este marco utiliza conceptos y definiciones, clasificaciones, todos consistentes con ese sistema nacional de cuentas, o sistema de cuentas nacionales, para facilitar la integración de la estadística ambiental y económica. Entonces, basado en este estándar internacional del sistema de cuentas nacionales, se crea el sistema de contabilidad ambiental y económico para poderlo integrar. En este sistema de contabilidad ambiental y económica termina convirtiéndose en un sistema multipropósito que genera una amplia gama de estadísticas, cuentas e indicadores con muchas aplicaciones analíticas, y es también un sistema flexible que se puede adaptar a las prioridades y necesidades políticas de los países, al tiempo que proporciona un marco común, conceptos, términos y definiciones para poder de esta manera integrar la información a nivel nacional y entre las diferentes naciones. El sistema de cuentas ambientales y económicas, el CEEA, ya vimos que encuentran en la página web ceea.un, o sea, nacionesunidas.org. Este sistema comprende 4 categorías de cuentas.
La primera incluye las que recogen los flujos de contaminación, energía y materiales para los distintos sectores. El segundo grupo de cuentas se centra en la protección ambiental y en los gastos de la gestión de los recursos, es decir, gastos realizados para proteger el medio ambiente o para gestionar los recursos naturales. En tercer lugar, están las cuentas que tratan de los recursos naturales utilizadas para reflejar tanto el nivel de los stocks como las variaciones ocurridas en las cantidades de recursos, como el suelo, las pesquerías, los bosques, el agua o los minerales. Y por último, se aborda la valoración de indicadores, no únicamente los basados en precios de mercado, y en estos casos son los ajustados ambientalmente. En Colombia se inició el tener en cuenta la temática de la contabilidad ambiental con la creación del Comité Interinstitucional de Cuentas Ambientales, CICA-SICA, en el año 1992. Y desde el año 2004 es el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, quien cumple la tarea de elaborar las cuentas satélites, dentro de las cuales hallamos las del medio ambiente. El sistema de cuentas ambientales y económicas integradas tiene como enfoque específico el medio ambiente y los vínculos de este con la economía, realizando la medición de flujos y stock en términos físicos y monetarios. Como usted sabe, este responde a la modalidad de cuentas satélites integradas al sistema de cuentas nacionales. Estas permiten ampliar la descripción de un tema específico como son la educación, la salud, el turismo y en nuestro caso el medio ambiente. En nuestro caso también correspondiente a los indicadores que se relacionan. Se destaca el sistema de contabilidad económica ambiental de energía y en el que nos centraremos, que es el sistema de contabilidad económica del agua. El SCAE del agua, es decir, el sistema de contabilidad económico del agua, provee un marco conceptual para la organización de la información hidrológica y económica de manera coherente y consistente. Dentro de sus objetivos encontramos, entre otros, que son analizar la contribución del agua a la economía y el impacto de esta en el recurso hídrico, estandarizar conceptos, procedimientos y métodos para llevar a cabo la contabilidad del agua, determinar la cantidad de agua utilizada en el sector económico y en los hogares, y establecer los impactos que ejerce el proceso económico sobre la hidrología. La estructura del sistema de contabilidad económica del agua, SCAE Agua, está integrada por 5 categorías de cuentas, que son la categoría 1, donde están las tablas físicas de ofertas y uso, y cuentas de emisiones. Estas contabilizan los volúmenes de agua intercambiados entre el medio ambiente y la economía, y en el interior de la economía, y están las cuentas de emisiones, que proporcionan información desglosada por actividad económica y por hogares sobre la cantidad de contaminantes agregados o eliminados del agua durante su utilización. La categoría 2 son las cuentas híbridas. Aquí se combina la información de las tablas físicas de oferta o de utilización con los datos monetarios de cuentas nacionales. Esos son híbridas. La categoría 3 son las cuentas de activos. Estas comprenden la medición de los activos de los recursos hídricos en términos físicos. Aquí se mide la variación del stock del recurso hídrico al inicio y al término del periodo contable. La categoría 4 son las cuentas de calidad. Estas cuentas miden los stocks del recurso hídrico en términos de calidad del mismo. Y la categoría 5, que es la valoración de los recursos hídricos. Entonces aquí, como el agua se reconoce cada vez más como un bien económico, por tanto se espera que el agua posea un valor positivo que pueda ser expresado en el balance general de un país. Entonces es aquí donde adquiere importancia esta cuenta al dar valor al recurso hídrico, al agua. Si entran a la página del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, www.dane.gov.co, pueden buscar por cuentas ambientales y de ahí los lleva a este sistema de contabilidad ambiental y económica. Entonces, estas cuentas satelital ambiental, tiene estas siglas CSA, tiene por objetivo generar
unidades físicas y monetarias de forma sistémica para cada periodo contable y poder conocer esos stocks de activos ambientales y las interacciones entre el ambiente y las variables económicas de forma paralela y con el sistema de cuentas nacionales. En este caso, las cuentas satélite miden los diferentes sectores económicos en búsqueda de conservar, mitigar y proteger los recursos naturales. Entonces aquí vemos las cuentas de activos que están dadas por unidades físicas y unidades monetarias. Entonces aquí nos referimos a los activos desde los recursos minerales y energéticos, la tierra, el recurso agua y el recurso madera. Entonces aquí se busca indicadores de disponibilidad, de agotamiento y de stock. Las cuentas de flujo, también unidades físicas y monetarias. Entonces aquí encontramos los flujos de energía, los flujos dentro de los bosques, los flujos de agua y los flujos de materiales. Aquí se estima indicadores de productividad e intensidad e indicadores de contaminación e intensidad. Y por último están las cuentas de las actividades ambientales y transacciones asociadas. Entonces aquí es estimar la cuenta de gasto en protección ambiental, la cuenta de gasto en manejo de recursos y la cuenta de otras transacciones económicas relacionadas con el medio ambiente. Y aquí entonces estimaríamos indicadores relacionados con actividades ambientales. En los sistemas contables tradicionales se usa el stock de los recursos medidos solo a partir del capital real, pero en la contabilidad ambiental se incluye en su totalidad el stock de recursos, incluyendo los de capital natural. En las cuentas ambientales se utilizan los costos asociados a la política ambiental como medida de valor de los servicios ambientales. Esto, por ejemplo, si hay una política ambiental de reducción de la contaminación, entonces la aproximación que se hace es como el costo de esa descontaminación como medida del costo asociado a ese bien ambiental, de esos servicios, o es decir, de esos servicios ambientales. Aquí, como observamos, de pronto no es tan fácil realizar los procesos de valoración económica ambiental que vimos a lo largo de este curso. Entonces es por ello que por facilidad se asume el costo de la política ambiental como medida de valor de los servicios ambientales. A nivel de empresas y contabilidad ambiental, sabemos que las empresas tienen la obligación de elaborar periódicamente algunos documentos resumen de diversos aspectos de su actividad. Hay un balance, hay unas cuentas de resultados, están los inventarios y lo que se busca es pues conocer y cuantificar las normas dadas y el estado de cuentas de la empresa. Es decir, poder cuantificar cuánto es el patrimonio, los gastos, los ingresos, los beneficios, las pérdidas y pues tener toda esa relación contable de las empresas. Pero pues paulatinamente se ha ido incorporando a la gestión de las empresas cuestiones relacionadas con los impactos ambientales y en este caso entonces esa gestión empresarial cada vez más relacionada a los impactos ambientales de las empresas, buscando información ambiental de la empresa. Aquí esa contabilidad se puede separar entre la contabilidad ambiental financiera y la contabilidad ambiental no financiera. La contabilidad ambiental financiera está dada por la estimación, registro e información de los activos, pasivos, gastos, ingresos, las contingencias y las provisiones derivadas de los impactos ambientales de la empresa. Por su parte, la contabilidad ambiental no financiera está más por el estado y actuación ambiental de la organización, difundirse el sistema de gestión ambiental, cuál es la política ambiental de la empresa y hasta las relacionadas con la ISO 14000. Recordemos que la ISO 14000 es la serie de normas internacionales que son para la gestión medioambiental.
Muchas gracias por su atención y por la participación en esta asignatura de valoración económica ambiental. Les recuerdo, habló Diana Marcela Cuellar Orjuela. Mi correo electrónico dianacuellar@ustadistancia.edu.co. Feliz noche y hasta una nueva oportunidad.